tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y vamos con nuestro tercer videito de actualización. Un poquito más detallado de algunas monedas. Vamos a empezar a hacer esto con acciones también. Un pequeño video más corto, más específico para analizar el precio con un poquito más de calma, ¿okay? Con un poquito más de calmita, ¿okay? De calmita. Entonces ahora le toca el turno a Ethereum, ¿ok? Ethereum nosotros lo venimos, perdón, que Ethereum ya lo vimos. Cardano, ¿qué pasó, Rafael? Chic. Suscríbete porque me equivoqué. Dije Ethereum en vez de Cardano. ¿Ya te suscribiste? Ya, seguro. Ok. Se suscribe y levanta esas manos del teclado. Calmaditos. Ok. Entonces, bueno, como habíamos dejado nosotros ayer en la actualización a Cardano, lo habíamos dejado alcista. Ok, alcista, y de hecho, pues aquí lo tenemos en las posiciones. Aquí voy en Cardano. Aquí está Ethereum, que no se lo mostré en el video anterior. Y ahorita acabo de entrar en Bitcoin. Ok, en Bitcoin, porque ahí está intentando buscar romper un poquito. Vamos a darle clic. Aquí con Cardanito, vamos con unos poquiticos, con poquitos, muchachos, que son rebotes. Aquí te damos unos $8, que ahí se va ya gota a gota se lleva el buche, como dice. Y aquí está la posición que estamos teniendo en este momento en Cardano. Estamos buscando un movimiento hacia la zona de los 0.38, tal vez un poquito más arriba. Ya lo vamos a ver con detalle. Y también estoy operando Cardano en el caso de aquí en Binance, la plataforma de Binance. Esta sí ya está protegida, o sea que quiere decir que si el precio se me devuelve, salgo con $10, y si me llega a mi profit, salgo con 125. Ok, eso es el objetivo. No sabemos si va a llegar o no, no lo sé, o salimos antes, puede ser, pero ahí vamos a tener un poquito acerca de esto, ¿ok? Entonces, bueno, ya para mostrarles que están aquí, pero ¿dónde está la operación? Ahí está la operación, pero que quiere que le muestre todo, también todo, calma, no puedo estar 24 horas pegado a la pantalla. Bueno, vámonos al gráfico, vamos a darle un repaso con calma, como hemos hecho con las otras estructuras. Vámonos al gráfico semanal en Cardano. Vamos a borrar todo eso otra vez, porque obviamente en el gráfico semanal, como muchas criptos, no es que estemos tan bonitos, no es que estemos tan bello y precioso, ¿ok? Yo les he dicho en muchas ocasiones que yo no soy un súper gran experto en el mundo fundamental de las criptomonedas. Simplemente las opero y le saco platica. Así de simple, así de sencillo. Y te vuelve a suscribir, por favor. Si no te has suscrito, vuélvete a suscribir. Cardano es Ethereum. Bueno, Ethereum. Cardano está en la última etapa en su actualización. Si no me equivoco, ya esta semana inició o ya se hizo el proceso de actualización de su gran megaproyecto. Y es otra de las criptos, porque nace prácticamente de Ethereum, el proyecto de Cardano, que tienen utilidad. O sea, no todas las criptomonedas sirven para algo. O sea, la mayoría no sirve para nada. Pero dentro de las pocas que va a servir o va a servir para algo, va a ser Cardano. Entonces, hay una última actualización. Aparentemente ya es la final del proyecto como tal. Ya deberíamos tener un resultado desde el punto de vista fundamental, ¿okay? Que impulsaría a que esta criptomoneda ya empiece a generar valor. O sea, ya empieza a generar utilidad importante, y esto puede ser atractivo para muchos inversores, con conocimiento o sin conocimiento. Entonces, Cardano viene de una caída muy importante desde sus máximos. Prácticamente, vean que tuvo un retroceso del 92% aproximadamente. ¿Ok? Recuerden que es una escala logarítmica. Porque si, bueno, se fue el 100% y entonces no está en cero. No, una escala logarítmica. ¿Ok? Tuvo una recuperación que vuelve a caer. Ahora, vámonos a concentrarnos en el gráfico semanal y vemos que tenemos direccionalidad alcista en nuestro monitor. Eso quiere decir que la volatilidad bajista ha ido disminuyendo. Tenemos un ADX horizontal
está en duda, está ahí, como que no sé qué voy a hacer, si me voy para abajo, me voy para arriba. Y un más DI ligeramente positivo, está a la expectativa, ¿ok? Está a la expectativa, ¿ok? Con respecto al RSI, hay una estructura de triángulo simétrico. Y estos triangulitos simétricos en la bolsa tradicional suelen ser de continuación de tendencia, ¿ok? En una bolsa tradicional esto suele ser así. Sin embargo, yo en las cripto no estoy tan seguro así. O sea, me ha pasado otra situación. Si a esto le aplicáramos ondas de Elliott, esto sería algo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, ¿ok? Ahora, esta onda 4 con un triángulo simétrico, ojito, porque suelen romper por la parte baja. En este caso, es como si tuviéramos una estructura invertida. En este caso, lo acabo de invertir porque cuando lo tengo en esta tendencia, él suele venir primero hacia la zona baja y luego me sube a la punta del triángulo. ¿Ok? Y eso es lo que lo explicamos ahorita con Ethereum. No es 100%, no es todo el tiempo, pero suele suceder en el mundo cripto en muchas ocasiones así, ¿ok? Lo vuelvo a la escala normal, entonces significaría que pudiésemos estar viendo un rebote antes de otra caída. Esa otra caída yo la voy a poner aquí con un azulito porque veremos qué pasa. ¿Cuál es la reacción real del inversor con la última actualización que podamos tener en Cardano? ¿Ok? Entonces, bueno. Borramos todo eso del gráfico semanal y nosotros aquí estamos conscientes que tenemos un perfil de volumen en la zona de 0.38, 0.40, que estamos por debajo de la media de 200 periodos, o sea, no estamos, digamos, en la mejor estructura del mundo que nos vaya a decir nos vamos a to the moon. Aquí nosotros podemos ir marcando un pequeño canal, ¿ya? ¿Ok? Un pequeño canal en toda esta estructura. Pequeño canal bajista. ¿Ok? Vamos a irlo apoyando aquí. En esta estructura de este canal, vamos a ajustarlo un poquito más en semanal. Vamos a colocarlo primero candadito para que no se me esté borrando y luego lo ajustamos. El precio en el gráfico semanal, si nosotros somos detallistas, vamos a tener tres niveles de absorción. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro y hace poquito se nos dio el tercer nivel de absorción. Tenemos tres absorción cerca de un soporte direccional alcista. Lo que nos falta es que la de X ¡pum! Se nos gire hacia la parte baja en el semanal. ¿Okay? Ya vamos a ver por la parte alta, la zona más importante la tenemos en 0.46. Vamos a dejarla marcadita por aquí y a las otras las vamos a sacar con los perfiles de volumen. Vámonos a un gráfico diario. En un gráfico diario, esos niveles de absorción que nosotros tenemos aquí, vamos a irlo ajustando. En un planteamiento venimos en un canal bajista, pero este canal bajista aparentemente se puede tomar, ojo, aparente, con cuidadito. Un hombro, la cabeza y el segundo hombro. Este segundo hombro lo estaríamos llevando tomando en cuenta que haya tres absorción y ese mínimo es más alto que el anterior en el caso de esta monedita. Si nosotros ajustamos tal vez un poquito mejor la zona de cuello, vemos que la zona de cuello nos va a coincidir con la resistencia de ese canal. Entonces estaríamos hablando de que la primera zona importante no serían los 0.40, sino gráficamente estaríamos a los 0.46, sino los 0.40, 0.39. Vamos a colocarle aquí otro colorcito púrpura en la parte aquí para que lo veamos más bonito ahí la resistencia. ¿Ok? Entonces, este movimiento que estamos viendo en este momento en Bitcoin, gráfico diario, nos pudiese llegar hasta la zona de los 0.39, 0.40 como primera instancia. En gráfico diario tenemos un monitor que todavía no ha sacado la direccionalidad alcista, todavía seguimos teniendo direccionalidad bajista.
pero ya la de X se nos colocó pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese movimiento de fuerza hacia abajo ya perdió la fuerza. Entonces, esos movimientos que podemos ver hacia abajo están sin fuerza, por lo tanto empieza a prepararse la nueva volatilidad. ¿Qué va a ser hacia arriba to the moon? No lo sabemos, hay que ir paso a paso, pero ahí lo tenemos. En el caso del RSI, nosotros tenemos mínimos cada vez más altos. No es divergencia como tal, porque ya el precio, digamos, también está igual. No es divergencia, sino mínimos cada vez más altos. Pero ya tenemos un cruce interesante, que es el que no se ha dado en Ethereum, pero aquí ya sí se dio en Cardano. De abajo hacia arriba, del RSI a la media de 14 periodos. Y cuando tenemos esos cruces, solemos ver movimientos al alza interesantes. Vámonos a 4 horas en el precio y vemos que ya el precio viene subiendo, y aquí donde está ese hombro derecho nosotros teníamos, vamos aquí a acomodar un poquito aquí los indicadores del gráfico, donde teníamos ese hombro derecho, vamos a colocarlo un poquito más arriba, claramente un doble suelo, que era el que estábamos trabajando desde ayer, la actualización que teníamos de ayer. Y que ayer nosotros estábamos en la zona de cuello de esa zona de doble suelo. Vamos a ponerlo aquí en púrpura. ¿Qué hizo el precio? Rompe al alza. En este momento está teniendo un retroceso y esto es el típico rompe, apoya y posiblemente long. Entonces yo voy dentro. Voy buscando, simplemente protegiendo la posición, pero aquí hay una opción de entrada. Es cierto que en 4 horas tenemos direccionalidad alcista, pero la de X está pendiente positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que o el valle se va a desarrollar más alto, o si me hace un retroceso, me puede hacer un doble valle como lo que hizo aquí atrás. O si acaso, si cae, te va a hacer un valle rojo pequeño para ir, porque tiene fuerza para arriba. Aquí sí hay fuerza hacia arriba, por lo menos en gráficos de 4 horas. Si vamos a gráficos de 1 hora, vemos como el valle ha venido cayendo y el precio lo que hizo fue retroceder un poquito para impulsar al alza. Entonces, en temporalidades pequeñas, nosotros en Cardano tenemos un movimiento alcista o posible movimiento alcista. El stop loss, bueno, yo el stop loss lo tendría por debajo de 0.32. Es 0.32 para darle espacio por si me hace volatilidad durante el día de hoy. Vámonos aquí a spot. Vamos a ver los libros de órdenes de spot y futuros. Vámonos aquí, por ejemplo, en Tensor Chart. Nosotros tenemos la zona de 0.33. 0.33 es un soporte bastante importante, y de ahí hacia abajo sería 0.26, el 0.33, y por arriba tenemos 0.36, 0.41. O sea, si nosotros logramos superar los 0.36, rápidamente iríamos a los 0.41 en futuros. En el caso de spot, vamos aquí a ajustar un poquito. Fíjense que de superar los 0.35, 0.36, iríamos a los 0.40. Ahora, si ustedes detallan un poquito en el libro de Spot, ven que hay un vacío entre 0.35 y 0.30 por aquí. Sin embargo, el 0.33 sigue siendo una zona de mayor absorción que la que tenemos por la parte alta, pero que en su momento puede darnos un retroceso a la zona de 0.30, que es donde está más poderoso el movimiento. Entonces vamos a graficar la zona de 0.30. Vamos a colocar aquí, vamos a colocarlo aquí, zona de 0.30, que es justo donde se hizo el doble suelo. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos podría dar alguna seña de nosotros de cómo operarlo. Vamos a colocarlo en verdecito, esas dos líneas, y vamos a ponerle candadito para que no se nos mueva con los análisis. En este momento el retroceso sería a 0.33 con un stop loss 0.32 pegadito ahí. Si lo perdemos,
Entonces habría que esperarse hacia la zona 0.30 y ahí volver a entrar ¿a dónde? Al alza, porque la estructura es alcista, ¿ok? Para nosotros operar una estructura alcista dentro de una bajista importante. Esto ya sería un caso de que ocurra una noticia, que el mercado, que Bitcoin caiga, iría nuevamente a la zona de absorción por la parte baja. Vamos a buscar ahora en la parte alta, tenemos los 0.40, prácticamente es lo que nos marca 0.40, que ya la tenemos aquí marcada, que sería la zona de resistencia, sería nuestro target. Mire, este trade tiene una relación 5.71 a 1, o sea, es un 5 a 1, es un trade bastante válido para tomar. Que si sale mal, porque obviamente en el trading salen cosas mal, digamos que yo lo volvería a repetir, porque la probabilidad de ganar son 5 veces más a la que estoy arriesgando. Me puede sacar el stop inclusive 3 veces y si en la cuarta lo agarro bien, yo tengo ganancias y cubriría mis stop más el beneficio que pueda tener. Entonces es un trade de lo cual desde el punto de vista yo lo veo un poquito más viable. Ahora no tengo la bolita de cristal, obviamente esto me puede salir mal, pero es uno de los trades que en mi caso yo tomaría. De todas maneras, cada quien tiene que tomar su propia investigación, cada quien es dueño de su dinero y recuerdo que estamos operando rebotes, por lo tanto las posiciones no pueden ser grandes. No es que usted iba a vender la casa, el carro para comprar esto, no se puede hacer eso, no. Recuerden que esto es educación, es un poquito nada más, ¿ok? No se ponga a inventar. Y si gana, pues brinde, por lo menos un dulcito para el café. Pero bueno, ya aquí voy dentro, aquí se los voy mostrando nuevamente. Vamos dentro por aquí, vamos dentro por aquí en Cardano, ¿ok? Para ver qué es lo que nosotros podemos esperar en ese movimiento, ¿entendido? Entonces volvemos a gráfico diario. Este sería nuestro trade por ahora, a buscar la parte alta de ese canal. Ya después, movimientos más arriba, no lo sé, hay que esperar a ver qué pasa. Pero un trade 5 a 1 es viable, por supuesto que sí. Así que bueno amigos, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Si este tipo de contenido te gusta de vez en cuando y de cuando en vez, no olvides ahí seguirnos. Y nos vemos ya ahora sí, más tarde, pero en el directo. Ahorita voy a desayunar, un cafecito y más tarde nos vemos en directo. Así que esté atento en Discord, que es donde yo aviso por allá. En Twitter otra vez ya estamos ahí en X. Ya tenemos unos días ahí ausentes. Estamos por ahí compartiendo los videos y los links para los directos. Y bueno, ahora los voy a leer. Nos vemos más tarde. Chao. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.